Ahora sí, hola mis amigos, muy buenas tardes con todos. Es para mí un gran placer encontrarnos nuevamente en esta tarde. Ya estamos a 29 de septiembre y el día de hoy vamos a compartir otra certificación de nuestro gran amigo John Maxwell, y esta vez vamos a estar con Liderazgo Principios de Oro. Son 26 principios que vamos a ver con esta certificación. Y aquí vamos a desarrollar algunas habilidades blandas con el tema, bueno, con el desarrollo de nuestros equipos. Vamos a poder eh, llevar equipos de trabajo a un siguiente nivel siguiendo los principios que Maxwell ha desarrollado en 40 años de estudio de liderazgo. ¿Ya? Entonces, vamos bueno, se puede ver mi pantalla, ¿verdad? A ver si me apoyan con esa parte. A ver, voy a poner algunos coanfitriones para que me ayuden por si hay algún micrófono. Igual, están todos. Permitir que los... Ya. Toda persona que quiera abrir su micrófono puede abrir el micrófono. Ya, ahora sí. Déjenme agrandar entonces. Bueno, vamos a ver esta certificación, Liderazgo Principios de Oro. Y vamos a hacer una breve introducción. Eh, bueno, y empiezo con este mensaje. Dice, se ha dicho que una persona sabia aprende sus errores, una persona más sabia aprende de los errores de los demás, pero la persona más sabia de todas aprende de los éxitos de los demás. Entonces es importante que nosotros empecemos a imitar a las personas que tienen éxito, ¿no? Entonces, tenemos que seguir a las personas que tienen éxito. ¿Y a quiénes son las personas que tienen éxito? Esas las vamos a conocer en el transcurso de nuestra vida y debemos imitar todas esas habilidades, esas actitudes, ¿ya? Entonces, este libro, Liderazgo Principios de Oro, bueno, lo que vamos a buscar aquí es transformar tu influencia, ¿no? El verdadero liderazgo, nos dice acá, que no se trata de ocupar una posición de poder, sino de desarrollar la capacidad extraordinaria de influir positivamente en la vida de otros y crear un impacto duradero. En un mundo donde el cambio es constante y los desafíos son cada vez más complejos, los principios fundamentales del liderazgo auténtico se convierten en el faro que guía a quienes aspiran a ser verdaderos agentes de transformación. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos esta parte, ¿no? John Maxwell nos habla en este libro, después de tantos años de estudio, que vamos a hablar aquí del verdadero liderazgo, no una persona que tiene un rango o una persona que tiene un nivel jerárquico en una empresa es un líder, ¿no? Puede ser nada más una persona que es una figura en este caso, un cargo, nada más un cargo jerárquico. Pero vamos a hablar realmente la esencia del liderazgo que vamos a trabajar en estas 13 sesiones que se han preparado. Son 13 sesiones que vamos a ver en las diferentes semanas. Ya vamos a exactamente a tardar casi 3 meses en terminar esta certificación. Y bueno, el día de hoy tenemos 23 personas conectadas. Yo supongo que para el siguiente lunes habrán más personas y una vez que se conecten las demás, bueno, va a haber una lista de participantes y de ahí se va a cerrar la reunión, ¿ya? Porque vamos a tener, bueno, supongo que vamos a llegar a unas 50 personas en el desarrollo de esta certificación y las personas que finalicen, recuerden que hay unas tareas acá que se tienen que desarrollar en este libro. Hay una guía del participante donde vamos a dar lectura al libro y vamos a desarrollar los espacios en blanco que hay en el PDF. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es el liderazgo auténtico. Nos dice primero que el liderazgo auténtico va más allá de un título. ¿Y qué quiere decir esto que va más allá de un título? El liderazgo auténtico trasciende los organigramas y las descripciones de los puestos, ¿no? Justamente lo que le estaba diciendo. Puede que nosotros veamos a un líder que tiene un cargo jerárquico, pero eso no es liderazgo, ¿no?
El liderazgo es la capacidad inherente de influir, inspirar y elevar a otras personas hacia su máximo potencial. Recordemos en la certificación anterior, estábamos trabajando las 15 leyes indispensables del liderazgo, pero ¿cuál era el principio cuál era la fuente principal de esta certificación? Era alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces aquí, en este libro de Liderazgo Principios de Oro, lo que buscamos es elevar a otras personas para alcanzar su máximo potencial. No se trata de comandar desde la autoridad, sino de servir desde la humildad y la sabiduría. Un líder auténtico comprende que su verdadero poder radica en la capacidad de empoderar a otros, creando un efecto multiplicador que genera impacto sostenible en el tiempo. Entonces también nos habla un poquito aquí, esta parte de acá, dice la sabiduría de de 4 décadas. John Maxwell tiene más de 40 años, ¿no? Es una persona reconocida mundialmente y una de las personas más influyentes en liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Es enseñar los principios fundamentales que distinguen a los verdaderos líderes de aquellos que simplemente ocupan posiciones de autoridad. Dentro de todo este libro, sus investigaciones revelan que el liderazgo efectivo no es innato, sino que se puede aprender, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice que nace líder, ¿no? Sino que nosotros vamos adquiriendo habilidades en el transcurso del tiempo. Entonces, acá nosotros vamos a aprender, desarrollar y perfeccionar a través de la práctica consciente y el compromiso genuino con el crecimiento personal. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta certificación de liderazgo Principios de Oro. Si nos ponemos, bueno, las personas que tienen ahí la guía práctica. Dentro de la guía práctica, ahí hay una guía del estudiante. Esa guía del estudiante o la guía del participante creo que es. Sí, es la guía del participante. En esa guía del participante vamos a poder visualizar bueno, acá vamos a ir a la práctica prácticamente, como no valga la redundancia. Vamos a ir a desarrollar esa práctica, ¿no? Esa guía del participante. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Dando lectura a las diferentes o a los diferentes capítulos. Tenemos eh, el capítulo uno dice, si te sientes solo en la cima, no estás haciendo algo bien. Entonces, ahí tenemos ciertos espacios en blanco, entonces lo que vamos a ir es ir desarrollándolo y lo vamos a enviar al correo que tenemos. Igual todo eso, bueno, acá la práctica lo voy a transmitir a través del grupo que tenemos de la certificación y voy a colocar el correo electrónico donde van a tener que enviar las tareas de la semana para poder al final poder alcanzar la certificación. ¿Ya? Entonces vamos a ir con esta frase. ¿Ya? Vamos a hablar de esta frase. Dice, vamos a empezar nuestra certificación con esta frase. Dice, el poder desenmascara al líder cuando una persona alcanza posiciones de influencia, su verdadero carácter emerge. La integridad, el autoconocimiento y la autenticidad se convierten en los pilares fundamentales que sostienen un liderazgo duradero y respetable. Entonces, ¿qué quiere decir esta diapositiva, esta frase en la diapositiva? ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a una posición, puede llamarse a un cargo en una empresa, si es un cargo gerencial, si estamos haciendo un negocio, si llegamos a un determinado rango, como que a muchas personas les llega el ego, lo que se llama el ego, ¿no? Y realmente podemos ver, ¿no? Que se desenmascara el líder. Una persona que ha llegado a una posición sin tener un proceso en el camino, sin haber desarrollado su liderazgo en el tiempo, sin haber tenido diferente, eh, vamos a ponerle práctica del proceso en el tiempo o en sí llamarle experiencia,
lo que va a suceder es que no va a tener un gran impacto con las personas que estén a su alrededor. Entonces, dice, el poder desenmascara al líder cuando una persona alcanza posiciones de influencia, su verdadero carácter emerge. Es importante esta frase y que nosotros tenemos que tener en cuenta para, para no caer en esto con con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora sí al principio de oro número uno. Principio de oro número uno y es, si se siente solo en la cima, no está haciendo algo bien. Entonces vamos a ir vamos a hacer esta certificación participativa y vamos a dejar abiertos los micrófonos porque las personas que ya han leído el capítulo uno y el capítulo 2 puedan opinar acerca de esta primera parte, estos primeros dos capítulos de nuestra certificación. Entonces, adelante, a ver, vamos a dejar, bueno, cualquier persona que quisiera participar puede abrir su micrófono. A ver, creo que sí los puedo ver. Ahora sí. Ahora sí, adelante, por favor. Pueden participar con la primera diapositiva, con el primer capítulo. Primera diapositiva. A ver, adelante, Edu. Puedes abrir tu micrófono. Ah, ok, espérate, ahí Ya, está. Ahora sí. listo, ya. Gracias. Buenas tardes a todos y todos. Bien, pues como bien lo comentas, el tema es bastante, pues va a estar bastante nutrido de saber y la primera regla de oro, ¿no? Que si no estoy llegando yo a la cima es porque no estoy haciendo algo más, o sea, no estoy dando la milla extra y eso te lleva a que te frustres, a que no tengas ese empuje que tú quieres, pero que te está deteniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser tú, entonces, un líder si tú mismo no lo estás haciendo, no lo estás haciendo para ti? Yo creo que el liderazgo empieza contigo mismo de ver cuánto tienes que hacer para poder dar, porque si tú no tienes, no das. Y esa parte te frena. No avanzas por esa cuestión de miedo, de desconfianza, de no tener confianza en ti mismo, te detiene. Y entonces digo, estoy haciendo mal, arranco y me freno, arranco y me freno y algo está ahí. Entonces, ese algo es el que hay que descubrir y que yo estoy empezando a entender que es un miedo al éxito, que es un miedo también al no, o sea, todavía no, para mí el no, el que me nieguen, el no, todavía no lo acepto, entonces busco justificaciones y me pierdo y vuelvo otra vez y digo, ahora sí voy, y ahora sí voy, y ahora sí voy. Entonces, me está frenando las cosas mismas que tengo en mi mente, entonces tengo que liberar esa parte de ese miedo al éxito, de ese miedo pues al fracaso, porque no estoy lo intento y no doy. Entonces esa parte es la que necesito también yo mejorar para poder que esta regla la pueda aplicar bien, este principio de oro número uno. Gracias, Edu. Adelante, Anabel, y luego con Pedrito. Adelante, Anabel. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos y qué bonito verlos de vuelta. Hugo, bueno, ahora que leí el capítulo, él decía que cuando te sentís solo, normalmente es porque la persona tiene un liderazgo egocéntrico o que estás haciendo las cosas mal. No necesariamente, yo lo que pienso es que no necesariamente tiene que ver con el ego,
Yo más bien lo siento como que es indispensable. Cuando se habla de la cima, yo lo entiendo como ir un poco más adelante que la gente que has atraído con vos. Perdón. Ok, Si no has caminado lo suficiente, pienso que se pierde algo de ese liderazgo, de ese testimonio, de ese ejemplo. Entonces lo siento más por ahí, por lo menos en lo que refleja mi situación, ¿no? Siento que va más por eso, que la gente, pues, no solamente ser uno cercano, porque eso yo creo que la mayoría de los que estamos acá somos ese tipo de líder, ¿no? Que nos gusta la gente, que queremos estar cerca, como decía Maxwell, ¿verdad? Ese principio de no dejes que la gente se te acerque mucho, creo que con nosotros no va. A uno le gusta la gente, le gusta servir, eso está claro, pero no, no basta solo eso. Para mi gusto, aparte de querer servir, aparte de querer, de preocuparse genuinamente por la gente, hace falta que uno haya caminado un poco más y que la gente vea que sí, o sea, que ya caminaste por donde los estás tratando de invitar. Eso sería mi posición. Gracias. gracias, Anabel. Adelante, Pedrito. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos acá, el equipo ganador. Mira, yo estaba analizando este tema porque, claro, llegar a la cima es como tener un logro en tu vida, en algo. Yo lo asocio cuando muchas veces he pensado lograr el éxito, por ejemplo, de libertad financiera. Entonces yo lo veo desde el punto de vista de mis hijos y mis nietos. Llegar a la cima, llegar a lograr un éxito, pero que tus hijos no estén contigo, tu familia no esté contigo, es sentirse solo. Entonces yo decía muchas veces que he escuchado, cosechas lo que siembras. Entonces a veces, si la cosecha no te gusta, me decían, analiza que sembraste. Entonces uno se prepara para tener logros, éxitos, avances en la vida, porque es lo que hemos visto que es parte de la evolución. Pero si llegas a un punto como es la cima y no te ves acompañado de quien tú quieres o nadie te sigue, como dice, algo no estás haciendo bien. Así que yo creo que lo primero que tenemos que trabajar en nuestro liderazgo es el liderazgo del punto de vista de nuestra familia, nuestro entorno y por supuesto cuando formamos equipo, bueno, ¿quién va a estar contigo? En el multinivel para tener éxito tienes que ayudar a que el reto tenga éxito, si no tampoco avanza. Pero en muchas otras áreas de la vida tú puedes lograr logros en forma individual por tu propio esfuerzo, pero si estás solo en la cima, se debe sentir muy mal. Entonces eso lo quería compartir yo según lo que analicé esta primera regla. Gracias, Pedrito. Sí, gracias por la participación. Vamos a ir, antes de desglosar un poquito este primer principio de oro número uno, si se siente solo en la cima, no está haciendo bien. Entonces, vamos a ir a esta frase que yo le había puesto antes. Dice, el poder desenmascara al líder cuando una persona alcanza posiciones de influencia. Entonces, tiene que ver mucho con eso de sentirse solo en la cima. ¿Qué es lo que va a suceder cuando una persona bueno, leyendo un poquito el libro, dice, la soledad no es inevitable, ¿no? Pero algo que yo entendí en esta frase el poder desenmascarar al líder y yo lo he visto a lo largo de mi vida en diferentes empresas, en diferentes trabajos, en diferentes, hasta en las películas, los fracasos que suceden, es porque esto, ¿no? A veces muchas personas que llegan a una determinada posición se llenan de ese momento, de esa satisfacción que llega, de llegar al poder que le pueden llamar y cambian, ¿no? O sea, toda la humildad que tenían en el proceso la pierden y cambian. Entonces, muchas veces este mensaje del poder desenmascarar al líder tiene que ver mucho con el primer principio, que si se siente solo en la cima es porque algo no está haciendo bien. Y es que dejamos de lado todos los valores que hemos venido
trabajando al inicio, nos olvidamos de todo el proceso que hemos tenido y una vez que lo alcanzamos, también empezamos a olvidar de las personas que son, recordemos aquí que nosotros trabajamos con personas, ¿no? Cada persona, cada empresa vive de personas porque somos todos, estamos trabajando en una empresa, somos el efecto de trabajar o de hacer un negocio y para nosotros las personas son el agua de la empresa, ¿no? Es vida para la empresa. Entonces nos olvidamos de todo eso y yo revisé algunos ejemplos de esta frase del poder desenmascarar al líder y pensé en Abraham Lincoln, que fue un líder de gran integridad, que demostró cómo el poder puede desenmascarar a un líder en lugar de usar su poder que tenía él como presidente de los Estados Unidos y de dividir la nación para ganar en favor de un solo grupo poderoso en el tiempo de la guerra civil, ¿qué hizo él? Su enfoque fue unir a los Estados Unidos durante la guerra civil y a pesar de todas las presiones que tenía con las personas que eran muy poderosas y los desafíos, lo que fue primordial fue su compromiso con la justicia y su autenticidad que nunca flaquearon, ¿no? Lo que permitió que bueno, es una de las personas recordado en los Estados Unidos como los grandes líderes de la historia. Y bueno, este desenmascara al líder, ¿no? Hay mucha gente, vamos a poner en el tema político, que cuando llegan al poder se dejan influenciar por las personas que los colocaron en ese cargo. Entonces, eso es lo que más o menos tiene que ver con esta frase. Y bueno, vamos a ir al principio de oro, y este es el principio número uno. Y esto es algo muy importante porque si se siente solo en la cima, no está haciendo algo bien, ¿no? Ya Pedro, Anabel y Edu pudieron participar, y bueno, acá dice que la soledad no es inevitable. Y es que según Maxwell, la soledad no es un destino inevitable para los líderes. Si bien es cierto que el liderazgo puede ser una experiencia desafiante y a veces puede ser aislada, en este caso se enfatiza que un líder no debería sentirse solo. La soledad en el liderazgo puede ser un síntoma de falta de conexión con el equipo o la falta de estar involucrados con las personas o en la toma de decisiones compartidas. Hay muchas veces que puede haber un líder en una empresa y nunca lo vemos. Puede haber un líder en un negocio y nunca lo vemos. ¿Por qué? Porque ese líder se siente, a veces el mismo líder se aísla solo, ¿no? Él dice, yo ya llegué a un determinado lugar, entonces no estamos trabajando con las personas que nos hicieron llegar a esa posición que estamos actualmente. Entonces, un líder auténtico siempre debe buscar relaciones sólidas dentro de su equipo. Si nosotros hemos llegado a tal punto trabajando en equipo, no porque yo llegué primero que otras personas, voy a dejar de lado a las demás personas, ¿no? La soledad es evitable si el líder fomenta una cultura de participación activa. Si estamos en un negocio, tenemos que estar participando activamente con las personas. ¿Cómo participamos activamente, por ejemplo, en un negocio? Haciendo Zooms toda la semana, haciendo reuniones de liderazgo, haciendo reuniones con la plana corporativa o hay diferentes medios. Hoy día con el Internet, creo que todos estamos conectados prácticamente en tiempo real. Entonces el Zoom, el Meet y otras herramientas nos conectan en tiempo real con las personas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos más a nuestro equipo de trabajo? Es a utilizar las herramientas. Un ejemplo sencillo, no sé si ustedes habrán escuchado de Nelson Mandela. Dice, él nunca permitió que el poder y la autoridad lo aislaran. A pesar de ser el presidente de Sudáfrica, siempre trabajó de manera inclusiva con otros líderes y comunidades. Si bien siempre enfrentó desafíos difíciles, nunca estuvo solo porque cultivó relaciones fuertes y comprometidas con aquellos que compartían su visión de reconciliación y de unidad. Entonces es importante seguir ejemplos de buenos líderes. Este líder siempre estaba activo con sus demás dirigentes.
En este caso, si estamos hablando de un negocio, si yo tengo un determinado rango, si yo tengo un determinado cargo corporativo, yo tengo que trabajar con mis rangos inferiores. Si yo estoy trabajando en una compañía y soy un gerente, tengo que trabajar con mis subgerentes, tengo que trabajar con mis supervisores y tienen que ser prácticamente, tienen que ir de la mano conmigo. O sea, yo tengo que saber lo que hago, lo que hacen ellos y ellos tienen que saber también lo que yo estoy haciendo. Entonces, esa es la forma de trabajar de una manera colaborativa y poder estar prácticamente a formar un equipo de trabajo y de esa manera no sentirse solo. Dice, un reflejo de la personalidad. La soledad en la cima es más bien un reflejo de la personalidad del individuo. A veces, muchas veces, reflejamos en un cargo lo que somos en nuestra vida. Y a veces hay mucha gente que es introvertida. Entonces, es, el estilo de liderazgo que una persona ejerce está profundamente influenciado por su carácter, por sus valores y por sus creencias. La forma en que un líder actúa, toma decisiones, se comunica o interactúa con las demás es un espejo de su propia personalidad. Entonces es importante, nosotros, si nosotros tenemos o conocemos personas que tienen un nivel de liderazgo, tenemos también que entenderlos, ¿no? Que puede ser un reflejo de su personalidad. Entonces, los líderes que no están en sintonía con sus propios valores o que no han trabajado en su propio desarrollo personal pueden tener dificultades para coordinar, para conectar con los demás de una manera auténtica. Entonces, es importante que un líder tiene que estar siempre capacitado. Un líder tiene que estar en estas reuniones de desarrollo personal. Un líder tiene que trabajar su desarrollo personal, porque recordemos que como iniciamos esta sesión el día de hoy, un líder es influencia. Entonces, un líder es una persona a la que las otras personas quieren imitar. Entonces, si somos líderes influyentes o si queremos influir en las personas, tenemos que trabajar nuestro desarrollo personal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la misión de un buen líder? ¿No? Vamos a poner primero, en este caso, en el reflejo de la personalidad, ¿no? Este liderazgo es el reflejo, dice, si nos sentimos, si estamos solos en la cima, este reflejo de la personalidad. Hay un ejemplo que también lo anoté. Dice, un ejemplo muy claro es el de Mahatma Gandhi. Es un ejemplo claro de la personalidad de un líder que impacta su forma de liderar. Su compromiso con la no violencia y su humildad fueron un reflejo directo de su carácter y de sus valores personales. Su liderazgo no solo cambió el destino de la India, sino que inspiró a millones de personas alrededor del mundo a seguir sus principios de justicia y compasión. Entonces miren cómo ahí vemos el reflejo de la personalidad. Él fue una persona siempre muy pacífica y siempre hasta el final de su último día, siempre estaba en su compromiso con la no violencia, ¿no? Y en la humildad. Entonces miren, es importante. Ahora vamos a la misión del buen líder. La misión del buen líder es llevar a la gente hasta la cima. Es precisamente lo que distingue a los buenos líderes de los mediocres. Entonces, en este caso, en esta carrera de liderazgo que nosotros estamos desarrollando, nosotros tenemos que llevar de la mano a nuestros equipos de trabajo y tenemos que transmitir todo el conocimiento que tenemos nosotros a las personas que están en nuestros niveles inferiores de grado, de cargo o de cualquier, en este caso, índole, ¿no? Jerárquico. Entonces, la misión de un buen líder, ¿no? Según Maxwell, es, va más allá de simplemente dirigir o de gestionar. La verdadera misión de un líder es inspirar, motivar y empoderar a las demás personas para alcanzar su máximo potencial, así como lograr los objetivos comunes de la organización o grupo. Un líder no solo debe enfocarse en los resultados, sino también en desarrollar a las personas con las que trabaja. Entonces, ustedes tienen que analizar quiénes son los líderes que están trabajando con ustedes para desarrollar sus habilidades. Entonces, tenemos que entender que los líderes
los buenos líderes, o sea, la misión de un buen líder es desarrollar a sus equipos de trabajo, es darles habilidades para que se puedan desenvolver ellos en diferentes entornos. Entonces, eso es. Entonces, vamos a poner el ejemplo, digamos, de Martin Luther King Jr. Ese fue un ejemplo de líder cuya misión no solo era cambiar la política, sino transformar a la sociedad a través de la igualdad y la justicia. Su liderazgo se centró en inspirar a las personas a luchar por un propósito mayor y a crecer como seres humanos en el proceso. A lo largo de su vida, demostró cómo un buen líder puede mover a las masas hacia un cambio profundo y duradero. Entonces, entendamos esos ejemplos de liderazgo, personas que han sido influencia en su generación y que todavía son recordados por los que dejaron, por lo que dejaron. Y si nos vamos a dar cuenta en este libro, en el último principio, habla de dejar un legado. Entonces, a través del liderazgo, nosotros también podemos dejar un legado. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el liderazgo auténtico se mide no por la altura a que uno llega, sino por la cantidad de personas que logra elevar en el proceso. Un líder verdadero encuentra su mayor satisfacción en el crecimiento y el éxito de su equipo. Ahora, ¿cuántas personas conocen ustedes que estén comprometidas con su desarrollo? O sea, a ustedes los llaman para decir, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué te falta? Oye, ¿en qué te ayudo? Oye, que hagamos esto, invita a esto, vamos a reunirnos, vamos a trabajar estas habilidades, mira, te falta expresión aquí, te falta, no sé, mejorar en tus cierres de venta, mejorar en tus habilidades para poder comunicarte con los clientes, o tenemos personas que nos estén llevando en ese proceso de mejorar. Entonces, vamos ahí. Entonces, el liderazgo auténtico se mide no por la altura a que uno llega. Entonces, en esta parte dice, el liderazgo no debe ser una competencia de ascenso personal o logros individuales. Muchas veces en nuestra sociedad se mide el éxito de un líder por su posición, el título que tiene o la cima a la que ha llegado. Sin embargo, un liderazgo verdadero y auténtico nunca se mide de esa forma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que, para tener en esta frase, tenemos que reflexionar sobre el propósito y la esencia del liderazgo auténtico. En lugar de ver el liderazgo como un viaje hacia la cima personal, aquí Maxwell lo define como un proceso de elevación de las personas que están bajo tu liderazgo. Entonces, en esta primera parte, vamos a ir, dice, el líder se va, para mí la parte importante es que la cantidad de personas que logra elevar en el proceso. O sea, un líder, yo lo voy a mirar, o yo voy a ver, oh, qué gran líder, cuando esa persona tenga muchas personas que lo han seguido y han alcanzado el resultado. Entonces, dice, vamos a ir con la siguiente parte. Dice, la primera parte era, el liderazgo auténtico se mide no por la altura a la que uno llega, entonces, sino por la cantidad de personas que logra elevar en el proceso. ¿A cuántas personas puedes tú, que estás en tu carrera de liderazgo, puedes tú lograr elevar en el proceso, o sea, mejorar sus habilidades? Entonces, un líder no se mide por su capacidad de influir positivamente en el crecimiento de los demás. Entonces, nosotros tenemos que una tarea y es influir positivamente en el crecimiento de las demás personas. La verdadera medida de un líder es cuántas personas puede elevar o empoderar mientras avanza en su propio camino. No se trata solo de subir a la cima, sino de llevar a otros contigo en ese ascenso. Entonces, un líder llega a la cima, pero llega de la mano de las demás personas, porque están alcanzando un proceso juntos. Un ejemplo, dice, piensa en una persona, en un mentor o en un entrenador, en un coach que no solo busca su propio éxito, sino que se dedica a formar a otras personas para que también sean exitosas. El verdadero valor de un líder se mide por el número de vidas que impacta positivamente.
por el crecimiento que impulsa en su equipo y por el legado que deja en ellos. ¿A cuántas personas nosotros estamos dejando un legado? Entonces, si nosotros tenemos un equipo de trabajo de 20, 30, 40, 100, 200 o 500 personas, ¿a cuántas personas estamos influyendo positivamente? ¿A cuántas personas hemos invitado a esta reunión el día de hoy? Porque si es que yo estoy aquí conectado y tengo un equipo de trabajo, tengo que tener a mi equipo de trabajo conectado, porque tenemos que andar en la misma sintonía. Tenemos que tener las mismas o tenemos que desarrollar las mismas habilidades para poder trabajar de una manera engranada, ¿no? Tenemos que trabajar de una manera articulada con nuestros equipos de trabajo. No tengo que tener solo la información yo, sino que tengo que tener la información en mi equipo de trabajo, ¿ya? Ahora, un líder verdadero encuentra su mayor satisfacción en el crecimiento y el éxito de su equipo. El líder genuino no busca su éxito personal, sino que se siente plenamente realizado cuando su equipo crece y tiene éxito. Un buen líder encuentra su satisfacción personal en ver que sus seguidores, colaboradores o miembros de su equipo de trabajo alcanzan su máximo potencial. Así siguiendo con el ejemplo de Nelson Mandela, él no solo se enfocó en su propio camino, sino que trabajó incansablemente por la liberación de su país y por la creación de un sistema más justo para su gente. Su éxito personal no fue tan importante como el éxito colectivo de su pueblo. Mandela se sintió realizado en el crecimiento y la unidad de su gente. Miren qué importante ese ejemplo que nos lleva a nosotros a pensar en lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver el éxito colectivo y no el éxito personal. Ahora, ¿cuáles son las verdades acerca de la cima? Bueno, acá tenemos dos afirmaciones sobre la cima, ¿no? Y estas están profundamente relacionadas con la visión de Maxwell sobre el liderazgo auténtico. Para él, la verdadera medida de liderazgo no solo es la altura o la posición que un líder alcanza, sino cómo elevar a otros a través de su liderazgo. Entonces, vamos a trabajar cada una de estas dos partes de la verdad de la cima y vamos con la número uno. Dice, nadie llega solo a la cima. Y acá dice, en esta afirmación, bueno, esta es una verdad fundamental que muchos líderes olvidan en su ascenso al éxito. Detrás de cada logro extraordinario hay un equipo de personas que contribuyeron, apoyaron, inspiraron y facilitaron el camino. Reconocer esta realidad no disminuye el mérito personal, sino que lo enmarca en su contexto apropiado. Entonces, importante, nadie llega solo a la cima. Y en esta afirmación nos dice que el liderazgo realmente efectivo no es un viaje individual. La cima a la que se hace referencia puede ser un logro personal, como alcanzar un cargo o tener éxito en un proyecto, pero la verdadera cima va a ser el contexto del liderazgo, es la cima colectiva, el lugar al que llega todo equipo, no solo el líder, ¿ya? Entonces entendamos que la cima tiene que ser colectiva, ¿no? Entonces al llamarla una cima colectiva, es que es una cima donde voy a llegar yo y va a llegar también todo mi equipo de trabajo. Entonces, el liderazgo no es solitario. Aunque el líder puede ser quien dirija el camino, no es posible llegar a un gran éxito sin el apoyo de un equipo. Los líderes exitosos empoderan a otras personas, les dan visibilidad y los involucran activamente en el proceso. Sin estas personas, el éxito de un líder no sería posible, ¿no? ¿Y cuál es el rol de un líder? Un líder es un facilitador que crea las condiciones necesarias para que su equipo logre su propósito, su propio éxito. Si un líder llega a la cima solo, puede ser señal de que no ha cultivado un equipo efectivo o que ha fallado en desarrollar el potencial de los demás, ¿no? Importante. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos a un director de una empresa, un CEO, que alcanza una posición elevada en la industria. Aunque haya llegado al éxito, es difícil pensar que lo haya logrado sin el trabajo de su equipo. Este líder, si ha sido sabio,
habrá utilizado su influencia para crear cultura que fomente el crecimiento, la innovación y la colaboración. El verdadero liderazgo no es el que llega solo, sino que el que eleva a los demás a la cima junto a él, ¿no? Eso se ha puesto mucho de moda que las personas o que las empresas hoy en día, ¿no? Dicen un aplauso para el equipo de trabajo, ¿no? Habla el líder, ¿no? Hoy en día hay muchos líderes, pero como vimos en la segunda diapositiva, hay muchos líderes que se desenmascaran, ¿no? Cuando llegan a un cargo, llegan a desenmascararse y es cuando vemos realmente la actitud que tienen enfrente o en el nivel jerárquico que han alcanzado. Entonces, ahora. Vamos a hablar, ejemplo, en el legado, ¿no? Dice, el verdadero legado de un líder no se mide por sus logros personales, sino por las vidas que transformó y las personas que preparó para liderar en las futuras generaciones. Hay un ejemplo muy simpático que yo pude encontrar y pensemos en Walt Disney. No fue solo su capacidad de crear un imperio de entretenimiento lo que lo hizo famoso, sino su habilidad para traer a otros con él en el viaje. Disney formó un equipo de visionarios que lo ayudaron a crear su legado. El éxito de su empresa se basa en el hecho de que elevaron a todos los involucrados de la empresa. El éxito colectivo de la compañía Disney es un claro ejemplo de cómo llevar personas a la cima puede tener más valor que simplemente alcanzar la cima por uno mismo, ¿no? Y ese es el equipo de trabajo que se creó. Es Walt Disney hoy en día. Ahora vamos a poner algunos consejos para líderes solitarios, dice, ¿no? Y hay hoy en día hay muchos líderes solitarios, perdón. Hay muchos líderes solitarios y es porque no han tenido un manejo adecuado al momento de alcanzar un rango o alguna posición jerárquica. Dice, evite pensar solo en posiciones, dice. En este caso, aquí Maxwell en el libro nos aconseja que un líder no debe enfocarse solo en el título o cargo que ocupa, ya que estos son solo etiquetas. El liderazgo se trata de influir positivamente en los demás. Un líder debe concentrarse en el impacto que tiene y cómo ayudar a crecer a las demás personas. Entonces, importante eso. Reconozca las desventajas del éxito y del fracaso. El éxito eh, puede traer orgullo y complacencia, mientras que el fracaso puede causar un desánimo. Pero aquí Maxwell nos sugiere que como líderes debemos ser conscientes que ambos tienen sus retos. El éxito puede hacer que un líder se vuelva arrogante, mientras que el fracaso lo puede paralizar. Es clave aprender de ambos sin que afecten nuestra capacidad de liderazgo. Y en esta parte, esta reconozca las desventajas del éxito y el fracaso, lo hemos visto en la certificación anterior, ¿verdad? Y hemos visto que ahí tenemos que nosotros ya tener un cierto proceso activo en nuestro desarrollo personal para poder afrontar ese fracaso, ¿no? Y el éxito, porque sabemos que el fracaso muchos fracasos van a dar como resultado el éxito, ¿no? El éxito no llega siempre, no siempre vamos a tener el éxito, pero es un proceso que vamos a alcanzar. Comprenda que su negocio es tratar con personas. Ahora, como lo decía al inicio, el trabajo principal de un líder es tratar con personas, entender sus necesidades y ayudarlas siempre a alcanzar su máximo potencial. El liderazgo no solo es una cuestión de gestión de proyectos, sino se trata de construir relaciones genuinas, se trata de escuchar a las personas del equipo, se trata de apoyarlas y a lograr los objetivos comunes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos que este negocio se trata de personas. Una empresa vive de las personas, un negocio vive de las personas y tenemos que aprender a trabajar con personas y a construir relaciones genuinas. Adopte la ley de lo trascendental. El líder debe enfocarse en lo que tiene un impacto duradero. Entonces es importante que nosotros no sembremos relaciones de corto plazo, sino que tenemos que tener un impacto duradero. Según lo que nos dice Maxwell en el libro, dice que los líderes efectivos son aquellos que se enfocan en hacer más
algo más grande que ellos mismos. Nosotros tenemos que construir personas más grandes que nosotros mismos. Es decir, debemos buscar dejar un legado a través de influencia, debemos influir en las personas y tenemos que contribuir para que todo esto trascienda de generación en generación. Importante. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí con el principio de oro número uno y es que los líderes, perdón, y es que si te sientes solo en la cima, es porque no estás haciendo algo bien. Entonces, adelante que tenemos ahora sí para activar nuestros micrófonos y hemos terminado con el primer principio y cada sesión vamos a trabajar dos principios, ¿ya? Entonces, adelante. Pueden abrir su micrófono, levantar la manito, adelante. Ahí creo que tengo a alguien. ¿Sí? Están, pueden activar su micrófono directamente. Adelante, Gabriela. Gracias, buenas tardes a todos y gracias Hugo por tu tiempo y tu dedicación. Bueno, a mí me emocionó mucho leer en el libro sus experiencias, o sea, cómo de alguna manera él se propone escribir y como que dice, lo tengo que hacer y anotar todo para ayudar a los demás. Eso se me hace, la verdad, maravilloso. Y bueno, además de lo que ya comentaste y lo que dijiste, a mí una frase que anoté es sobre la capacidad de ordenar prioridades correctamente y enfocarse. Yo creo que tenemos, de menos ese es mi caso personal, todos tenemos como muchos focos prendidos, pero si no priorizamos, nos vamos a perder, ¿no? Y algo importante que a mí me llamó es eso de la soledad en el liderazgo y que si está siendo así, pues de alguna manera está faltando algo importante precisamente porque tratamos con personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y muy buena participación. Adelante, Graciela. Gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues leyendo el libro, el primer capítulo, la verdad es que, y ahorita reforzando, Hugo, lo que nos comentas, lo que ahorita nos estás enseñando, pues eres un gran líder. Y también, pues creo que, no creo, más bien estoy en un gran equipo, porque tengo unos líderes que la verdad que me han enseñado muchísimo. Y aquí, como dice, nadie llega solo a la cima. Detrás de cada logro hay un equipo y de personas y la verdad es que para mí ahorita mis líderes me están enseñando muchísimo y a mí me falta mucho que aprender. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Y así es importante todas esas participaciones. ¿Alguien más que quisiera participar con esta primera parte para pasar a la segunda parte? Y este capítulo que me gusta mucho y vamos a trabajar mucho creo que este capítulo, este principio de oro, el número dos, es para mí el más importante de todos, ¿no? Vamos a darle play entonces. Muy importante. Principio de oro número 2. La persona más difícil de dirigir siempre es usted mismo. Entonces, qué importante y qué profundo es este mensaje. Y es que a veces es muy fácil decir a las personas qué hacer o si tú hiciste un curso, hiciste un diplomado, hiciste una certificación, hiciste algo, hiciste lo que sea, es muy fácil a veces transmitir lo que tú has aprendido, es muy sencillo transmitirlo a otras personas, pero que nosotros mismos
o que nos ordenemos a veces las cosas nosotros mismos, a veces, muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, para poder dirigirnos nosotros mismos, y bueno, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo hice esta certificación de liderazgo principios de oro, todavía no estaba el boom de la inteligencia artificial, pero ahora que me puse a revisar nuevamente los apuntes y todo eso, dije, voy a preguntar a la inteligencia artificial sobre esto, ¿no? Y quién es la persona más difícil de dirigir. Y realmente te dice, ¿no? Que uno mismo es la persona más difícil de dirigir. Y es porque a veces nosotros mismos no nos hacemos caso de lo que sucede, de las cosas que queremos hacer. Y vamos a ir con esto, ¿no? Entonces, muchas veces, acá Maxwell nos dice, la persona más difícil de dirigir siempre es usted mismo. Y para ello nos da él una pista, dice, aprenda a seguir. Entonces, hay muchas veces que nosotros nos equivocamos, pero nos equivocamos al elegir a quién seguir. Entonces, eso vamos a verlo en este segundo principio. Dice, la persona más difícil de dirigir siempre es usted mismo. Entonces dice, tenemos acá lo vamos a dividir esto en tres partes, ¿no? Uno es decidir por sí mismo. Número dos es el doble estándar de inconsciente. Y la tercera es la ceguera del autoconocimiento. Y es que eh, este decida por sí mismo, dice, es que el autoliderazgo comienza con la capacidad de tomar decisiones conscientes y deliberadas sobre quién queremos ser y cómo queremos actuar. Esta responsabilidad personal no se puede delegar ni transferir a otras personas. Los líderes efectivos reconocen que tienen el poder y la responsabilidad de elegir sus respuestas ante cualquier situación, independientemente que hayan circunstancias externas. Entonces, importante. Ahora, vamos con la ceguera, perdón, el doble estándar inconsciente. Este doble estándar inconsciente es que tendemos a ser más duros con los demás que con nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos o somos muy blandos con nosotros mismos. Cuando a la persona, a veces nos dedicamos a corregir a las personas, a ver los errores de las personas, comenzamos a criticar a todas las personas, pero no somos críticos de nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser más duros con nosotros mismos. Tenemos que aplicar estándares más estrictos a las acciones y decisiones que tomamos nosotros. Tenemos que reconocer que esta tendencia es natural, ¿no? En el ser humano, pero tenemos que cambiar esas actitudes. A la persona más dura que debemos tratar es a nosotros mismos. Ahora tenemos también esta ceguera del autoconocimiento. Y es que no nos vemos a nosotros mismos como vemos a los demás. Esta limitación es natural de la percepción humana y puede convertirse en un obstáculo significativo para el crecimiento personal y profesional. Ahora, los líderes sabios buscan activamente un feedback honesto. O sea, yo quiero prácticamente, si estoy en este momento haciendo la certificación, sabes que, por ejemplo, Licinia, por favor, necesito que me digas cómo lo hice, en qué fallé, qué me equivoqué y esto, ¿no? O sea, es importante que en este momento hagamos un feedback de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Cuando hemos hecho las 15 leyes, en este caso, cuando hemos hecho la certificación anterior, Hemos, ya hemos debido de corregir ciertas actitudes que teníamos. Y en este feedback es cuando recuerden que hicimos la sesión, que cuando nosotros empecemos en la mañana tenemos que empezar con una agenda y al terminar tenemos que ver qué hemos hecho en esa agenda, qué errores hemos cometido, o sea, siempre tenemos que tener un feedback nosotros de las cosas que estamos haciendo y qué podemos corregir también, ¿no? Vamos también ahora. eh, las claves para dirigirse a uno mismo, ¿no? Ya hemos visto que hay algunas tensiones que vamos a ver, pero ¿cuáles son las claves para poder dirigirnos a nosotros mismos? Y número uno, lo que tenemos que hacer es aprender a seguir.
Y es que aprender a seguir, dice, bueno, paradójicamente los mejores líderes son también excelentes seguidores, ¿no? Entonces, entendamos eso, que los grandes líderes son excelentes seguidores. Esta capacidad permite aprender continuamente. Tenemos que también mostrar humildad y comprender las dinámicas de liderazgo desde múltiples perspectivas, porque tengo que estar mirando yo por eso al inicio, algo importante, que tenemos que saber a quién seguir. Entonces tenemos que elegir a quién seguir, tenemos que elegir a quién mirar, tenemos que elegir dónde ponemos nuestra vista y no solo mirar el rango, mirar el cargo o mirar la posición, sino que mirar más adentro de eso. Porque hay muchas personas que no pueden tener el rango o el cargo más alto, pero pueden tener un desarrollo, un crecimiento muy elevado. Entonces, eso, a raíz de tiempo, eso va a traer también otro tipo de resultados. Entonces, seguir efectivamente requiere poner el ego a un lado y enfocarse en el bien común, importante. Habilidades que son transferibles y valiosas cuando se está en posiciones de liderazgo. ¿Ya? Ahora, practique la paciencia, ¿no? Yo les puedo yo desde mi perspectiva, para mí yo creo que la paciencia es la habilidad, es una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar, porque en diferentes negocios, en diferentes, bueno, sobre todo en diferentes negocios, la palabra clave va a ser esperar paga. ¿No? ¿Y por qué les digo que esperar paga? A veces nosotros compramos o hacemos un negocio o hacemos un cierre o buscamos algo por impulso, por consejo, pero no porque hemos evaluado la mejor alternativa. Entonces, a veces practicar la paciencia o saber esperar nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y es que ser paciente no es ser pasivo, sino ser paciente nos da la sabiduría de entender que el crecimiento es genuino y que los cambios duraderos toman un tiempo. Nosotros no vamos a hacernos los grandes líderes de la noche a la mañana. No porque hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco cursos, vamos a ser los grandes líderes. No porque hacemos cuatro o cinco cursos, vamos a ser los grandes empresarios. No porque tenemos un cargo de gerente o un cargo de corona o un cargo de algo, somos los grandes líderes. No, esto toma un tiempo. Entonces, los líderes impacientes tienden a tomar decisiones precipitadas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, por eso, para mí, una de lo que yo he estado aprendiendo en los últimos años es practicar la paciencia, que todo va a llegar a su tiempo, todo va a llegar a su tiempo y cuando llegue ese tiempo, la recompensa va a ser duradera, porque no queremos hacer cosas por el momento, sino queremos tomar decisiones a través de la paciencia que tengan tiempos prolongados. Ahora, desarrollar esta paciencia también nos va a permitir tomar mejores decisiones y construir relaciones más sólidas, crear cambios sostenibles en lugar de soluciones temporales. Importante eso, ¿no? A veces cuando tomamos una decisión muy apresurada, tenemos una solución temporal. Es como si que tapáramos el hueco de un balde con el dedo. Únicamente lo estamos haciendo por el momento, pero tenemos que tomar decisiones a largo plazo. Ahora, importantísimo, desarrollemos la autodisciplina. En la certificación anterior vimos hablamos mucho sobre la autodisciplina y es que la autodisciplina también tenemos que tomarlo como un músculo. Si es que las personas estamos entrenando en el gimnasio, si queremos ser mejores deportistas, tenemos que practicar el deporte. Si queremos tener capaz un mejor desempeño en el desarrollo de la musculatura, tenemos que ser constantes en el gimnasio. Pero así como somos constantes en una actividad, también tenemos que ser constantes con nuestra autodisciplina, porque también es un músculo y lo que va a permitir es que un líder haga lo correcto cuando no tiene ganas de hacerlo. Autodisciplina, hacer lo correcto cuando no tenemos ganas de hacerlo.
es la capacidad de mantener estándares altos y comportamientos consistentes. Recordemos que una de las palabras más importantes que vimos en la certificación anterior fue la consistencia, ¿ya? Independientemente del estado emocional o las circunstancias. Nosotros no tenemos que ser líderes emotivos, sino que tenemos que ser, a veces necesitamos frialdad para tomar decisiones, y eso lo hacemos con la autodisciplina. Ahora, tenemos que buscar rendir cuentas, ¿no? Dice, busque rendir cuentas. Ahora, no es que vas a estar rindiéndole cuentas a medio mundo, ¿no? Sino la rendición de cuentas voluntaria es una marca distintiva de los líderes maduros. Implica buscar activamente personas que tengan el permiso y la valentía de desafiar, cuestionar, y confrontar cuando es necesario. Ahora, rendir cuentas requiere un alto grado de humildad y también vulnerabilidad, pero es esencial para el crecimiento continuo y para evitar los puntos ciegos que pueden sabotear un liderazgo efectivo. Entonces, importante, ¿no? Estas son las cuatro claves para poder dirigirse a sí mismo. Bueno, hay muchísimas claves más, pero son las más importantes, ¿no? Número uno, un líder que sigue. Ujú. O sea, los líderes son grandes seguidores, ¿no? Antes de ser un líder, fuiste un seguidor, pero como hemos dicho en la primera diapositiva, tenemos que aprender a seguir, ¿no? Aprender a quién seguir, ¿ya? Entonces, dice. Sanar, aprender, crecer y seguir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, aprender a seguir. Número dos, la paciencia, ¿no? Practiquemos la paciencia. Número tres, desarrollemos la autodisciplina. Y número cuatro, buscar rendir cuentas, eso va a definir nuestro grado de humildad. Hay una frase muy importante que no la pude poner en la diapositiva, pero que se las voy acá a leer. Y está acá, dice. Ahí está está debajo de búsqueda de rendir cuentas, ahí dice, cuando veas a un buen hombre, piensa en imitarle. Cuando veas a un mal hombre, examina tu corazón. Ujú. Se las leo nuevamente. Cuando veas a un buen hombre, piensa en imitarle. Y cuando veas a un mal hombre, examina tu corazón. Y dice, proverbio chino. Dice, este proverbio chino, ¿no? Es una antigua sabiduría china. Y acá en este proverbio dice, cuando veas un buen hombre, piensa en imitarle, cuando veas un buen hombre, examina tu corazón. En este proverbio dice, encapsula perfectamente la esencia del autoliderazgo y el crecimiento personal. Nos evita a ser observadores conscientes de nuestro entorno, aprendiendo constantemente de las experiencias de otros para nuestro propio desarrollo. ¿Qué vimos en la primera diapositiva el día de hoy? Aquí. Se ha dicho que una persona sabia aprende de sus errores. Una persona más sabia aprende de los errores de los demás. Pero la persona más sabia de todas aprende de los éxitos de los demás, ¿no? Vamos a quedarnos con este mensaje de aquí. Entonces, en este proverbio chino, la limitación como aprendizaje, cuando observamos personas que admiramos por sus cualidades, carácter y logros, debemos ir más allá de simple admiración pasiva. La verdadera sabiduría radica en identificar los principios, hábitos, comportamientos específicos que podemos incorporar a nuestra propia vida. Entonces tenemos que imitar o sacar lo mejor de cada persona con la que interactuamos. Entonces, en el tema de introspección como crecimiento, por otro lado, cuando observamos comportamientos negativos de personas que, como dicen, ¿no? Un mal hombre, cuando vemos comportamientos negativos o destructivos en otros, el impulso natural es juzgar. Importante, ¿no? Que el ser humano vive juzgando, criticando, ¿cómo le llamamos? Rajando, todo lo que tiene Señalando. que ver con, o señalando, ¿no? Miramos la paja en el ojo ajeno y no nos miramos a nosotros. Entonces,
El impulso natural de una persona es juzgar. Sin Criticar, embargo, siempre criticar. así es, pero sin embargo, la sabiduría nos invita a usar estas observaciones como espejos para examinar nuestro propio corazón y poder identificar áreas donde podríamos estar exhibiendo patrones similares. Muchas veces hacemos cosas mal, criticamos a otros, pero no nos criticamos a nosotros mismos. Entonces estamos juzgando a las personas, miramos, por eso dice, cuando veas a un mal hombre, examina tu corazón, porque lo primero que vas a hacer cuando veas algo malo es criticar. Entonces, cuando tú veas algo malo, primero examina tu propio corazón. Y otra frase muy importante para terminar nuestra certificación del día de hoy, que todas las sesiones duran entre 60 a 90 minutos, dice, página 19. Nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo. Thomas Watson, ¿no? Creo que Thomas Watson fue el fundador de IBM. Dice, nada demuestra de modo tan concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo. Entonces, en esta reflexión de Watson, que fue el fundador de IBM, nos recuerda que el liderazgo auténtico no se construye en momentos grandiosos o decisiones épicas, sino en la acumulación de pequeñas decisiones diarias que reflejan nuestros valores y principios más profundos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos con esta frase? Tenemos que practicar la coherencia diaria. Los verdaderos líderes entienden que su credibilidad se construye o se destruye en las pequeñas decisiones cotidianas. La forma en que manejan sus compromisos, tratan a las personas y mantienen sus estándares personales cuando nadie está mirando, determina su capacidad de influir positivamente en otros. Importante, ¿no? Practicar la coherencia diaria. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Ahora, importantísimo esta frase de Watson, el poder del ejemplo. Las personas observan más lo que hacemos que lo que decimos. Mucha gente estamos en una reunión y están hablando y al 90% de las personas que están escuchando les entró por un lado por un oído y les salió por el otro oído y no entendieron nada de lo que dijo. Pero si esa persona se le rompió un botón de la camisa o tenía la corbata desarreglada o tenía un lente mal colocado, todo el tiempo van a estar hablando de ese momento. Entonces las personas observan más lo que hacemos que lo que decimos. Un líder que no puede dirigirse a sí mismo efectivamente carece de la autoridad moral para dirigir a otras personas. La congruencia entre valores proclamados y acciones realizadas es el fundamento de toda influencia duradera, importante. Ahora, importante este último mensaje. La transformación comienza contigo. Si deseas ver cambios positivos en tu equipo, organización, comunidad, empresa, negocio, familia, comienza por modelar esos cambios en tu propia vida. Tú tienes que empezar a modelar esos cambios en tu propia vida. El liderazgo transformacional siempre comienza con la autotransformación. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Importante. ¿Ya? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy y terminamos nuestro segundo principio de oro. La persona más difícil de dirigir siempre es usted mismo. Y hay unos ejercicios de aplicación. También trabajemos esos ejercicios que hay en el libro, qué tan claramente se ve a sí mismo, dónde necesita crecimiento, qué tan bien recibe usted los consejos. Entonces, todo eso está en nuestro libro. Entonces, ahora sí, vamos a la participación de las personas. ¿Y qué les pareció estos primeros dos principios del día de hoy? Adelante.
Vemos que tenemos líderes muy participativos. Todo buenas. Adelante, Licinia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y gracias, igualmente. Bueno, igualmente un gusto saludar a todos. Bueno, realmente, pues siempre en redes de mercadeo, pues nos hablan de liderazgo bueno, hemos conocido durante todo, pues como el proceso, nos conocemos líderes, tanto dentro de la compañía donde estemos, como líderes externos. Y es un tema que muchos vemos como, o sobre todo cuando estamos iniciando, como, yo cuándo voy a llegar a ser un líder. Muchas veces somos líderes, lo que aquí dice, o sea, el líder no es necesariamente el que tiene un título, el que tiene un rango o el que tiene un cargo. Eh, Aunque muchos creemos eso, creemos muchas veces eso. Muchas veces incluso no sabemos identificar cuando alguien tiene un rango, un cargo inicialmente, si realmente si es un verdadero líder o no, solamente con el tiempo, con las acciones, como tú lo decías, como dice el libro, con los actos es lo que realmente muestra pues, que una persona, si realmente tiene un liderazgo o no. Yo tengo una pregunta, Hugo. Una persona narcisista puede llegar a ser un buen líder. Mm, es que ahí no podría porque no se está liderando él mismo. Número uno, no está pensando en el bien colectivo, sino que en los beneficios propios, pues, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si él tiene su propio significado de liderazgo, bueno, es para él, ¿no? Pero no estaría con los lineamientos, ¿no? Adecuados, porque Llega solo, llega solo. él llega solo a la cima, pues, ¿no? Y ahí queda, pues, ¿no? Pero realmente la idea de liderazgo es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo y es la satisfacción que tienen las personas cuando saben que su equipo está logrando el éxito. Entonces hay mucha gente, yo creo que una persona, si lo vemos desde ese punto de vista narcisista, solo ven su logro personal, ¿no? Y no ven el logro colectivo. Entonces, mm, desde el punto de vista de liderazgo, no podría encajar dentro de la definición de liderazgo, ¿no? O de líder prácticamente. ¿Mm? Sí, adelante, sigue Licinia. Bueno, no, que igual me imagino que no sé, es muy difícil que se dé cuenta pues, de que realmente tiene algún problema, ya no sé si a través de algún psicólogo o algo pueda mejorar ese tema. Y creo que es una persona que entonces más que resaltar los logros de su equipo, de sus líderes, está resaltando sus propios logros. Sí se podría reconocer o cómo. Sí. Si no, no entraría dentro de la definición, ¿no? Pero tampoco podemos juzgar a las personas porque como lo dices tú, eso ya es, como lo vimos en la diapositiva, eso ya es algo, como lo vimos en la primera, en la segunda, es un reflejo de personalidad, ¿no? Es un reflejo de personalidad y es que todos hemos tenido diferentes procesos en diferentes etapas de la vida y es que se van arrastrando. Y si una persona no llega a sanar esas etapas de su vida, el resultado va a ser que tú podrías tener el éxito. Sí, cualquier persona puede tener el éxito porque el éxito es para todos, pero un éxito duradero, como lo estamos estudiando, o sea, en el tiempo, va a ser un éxito únicamente que puede llegar en un momento y puede caer en un momento y siempre va a tener altos y bajos, ¿no? No va a ser un equipo, no va a ser algo que se puede decir que va a tener eh, un tiempo prolongado en este caso. Bueno, ¿alguien más que desee participar? Adelante, por favor. Hugo, ¿me permites nada más un minuto? Sí, adelante. Mira, buenas tardes a todos. Mira, respecto a lo que dice Lizzy, yo creo que aquí no empataría con esa parte
donde dice que los mejores líderes pasan mucho tiempo sirviendo y levantando a otros líderes. Y también dice que si deseas ser el mejor líder, si deseas ser el mejor líder que pueda ser, no permitas que la inseguridad, las trivialidades ni los celos le impidan extender su mano para alcanzar a otros. Entonces, si estamos hablando de una persona narcisista, pues eso se va a permitir esa persona. Y entonces va a ser imposible que, bueno, eso creo yo, que pueda alcanzar esa cima con su equipo, con los demás líderes. Ujú. Porque aquí el principio dice, sí, lo que tienes que hacer es servir y levantar a aquellos que, que necesitan, pero a lo mejor no lo pueden hacer o les falta herramientas, elementos, estrategias y ese líder se los va a dar. Pero si él es una persona, pues, insegura, yo creo, pues no va a pasar, no va a alcanzar ser ese líder pleno que necesitas tú para poder ayudar al equipo. Porque como dice el libro, ¿verdad? Para llegar a la cima no tienes que hacerlo tú solo, tienes que hacerlo con las personas que son de tu equipo, vaya, ¿verdad? Eso creo que podría caber en esa parte, pues, de la lectura. Claro. Gracias. Gracias, Esther. Hola Adelante. Hugo, A ver, ¿cómo estás Hugo? Bueno, César, adelante, César. Y de ahí vamos con Pedro. Hugo, mira, este punto que he tocado es un punto bien sensible, muy, muy sensible, y hay que discrepar muchísimo, porque yo sí he conocido líderes narcisistas. El problema es que atraen equipos narcisistas, y ya te imaginarás, es una olla de grillo todo eso. Ujú. O sea, es dependiendo el grado en el que se encuentre la persona, porque hay personas que son, o sea, narcisistas, pero enfocados, o sea, tienen un enfoque o cultura ya que les ayuda a salir adelante como sea, pero hay otros que no tienen el grado de educación y cultura y eso sí se terminan autodestruyendo y terminan jalando a para abajo a todos. Entonces, es un punto donde hay que, o sea, discrepar bastante, pero lo más importante es que la persona entienda de que primero debe sanar él mismo, que primero Ujú. tiene que recuperarse él mismo. Si no, vas a atraer a tus espejos. Todos los líderes con los que trabajas son tus espejos. Sí. Entonces, esto es muy importante. O sea, uno dice, ¿en qué estoy fallando? Entonces mira a las personas, a las 5 personas con las que te rodeas. Ya, las 5 personas con las que paras. ¿Quiénes son? Entonces, si tú ves, mira, ahí está la chismosa, es porque tú eres chismosa. Ahí está la renegona, es porque tú eres renegona. Mira, ahí está el copión, es porque tú eres copión. Entonces, es como tú te ves a los demás, es como tú te estás juzgando y viendo a ti mismo. Por eso es que hay que primero trabajar en uno mismo. Te agradezco bastante esta invitación. Ya no pude estar en la primera, bueno, recién he estado acá a la empresa, pero muy, te felicito, Hugo, muy gratificante este tipo de sesiones para poder ayudar a la gente. Y que cada uno entienda de que primero esto se hace para encontrarse a uno mismo. Gracias. Gracias, César, sí. Muchas gracias por tu participación y sí, es importante, ¿no? Como dice César, este es un espejo, nosotros atraemos a las personas prácticamente. Y si somos tal persona, vamos a atraer tales personas a nuestro equipo de trabajo. Entonces, adelante con Pedro y de ahí con mi querido Miguel. Adelante, Pedrito. Mi chulo. Y de ahí, sí. Mira, Pues yo quiero Perdón, ¿Alguien más va a hablar ahí? estaba Esther, creo. Está con el micrófono desactivado. Adelante, Pedro. Ya, yo quiero compartir más que nada mi experiencia desde los inicios, porque tú decías acá, el líder nace o se hace.
quizá muchos tienen características de líder. Uno se va formando en el tiempo y esto del autoengaño, de autoevaluarse, no todo el mundo lo hace y él contigo mismo eres un jefe muy permisivo, ¿ok? Pero hay que autoevaluarse. Yo siempre he formado equipo, siempre he velado, como tú decías, el líder tiene que velar por el objetivo o el propósito, el bien común de todo el equipo. Y siempre lo he hecho de joven. Cuando después ya llegué a ser jefatura, claro, uno puede tener, como dicen, la jineta y es fácil mandar, pero si no crea su liderazgo, el equipo, como han escuchado el dicho que cuando el jefe no está, la gente hace lo que quiere. Ujú. Bueno, eso también, cuando me inicié en tomar responsabilidad de jefatura, pero como siempre venía con la experiencia de formar equipos, que todos se sintieran con un mismo propósito, trabajar en unido. Bueno, cuando uno trabaja por turno y si no está esos días, bueno, ¿qué pasa mientras no estás? Entonces ahí es donde se formaba este equipo, donde todos nos cuidábamos la espalda y todos trabajamos con un objetivo en común. ¿Ok? Y después cuando fui empresario, pasó lo mismo, con la gran diferencia que, claro, tú puedes elegir quién tiene, pero el espíritu de equipo, el espíritu de cuerpo que se creaba, donde así como tenía gente cuando era jefe, que eran dispuestos a hacer más allá de lo que eh, se les contrató para hacer, también cuando tenía mi gente como empresario, a veces con tal de cumplir una meta, un objetivo en común para la empresa, siendo que sabía que yo era el dueño, pero como había incentivo, eran capaces de quedarse 3, 4 días seguidos, llevaban saco de dormir para dormir en la fábrica, pero todos trabajamos con un propósito donde todos se sentían partícipes. Pero cuando llegué al multinivel y en la asesoría hacíamos lo mismo, con otros clientes que asesorábamos, llegaba al mismo principio de los equipos de trabajo, de alto rendimiento que después aprendí, el fomentar, ¿no es cierto?, el ponerse la camiseta, que todos se sintieran parte. Eso lo hacía tanto como cuando era jefe, por decir una forma, empresario, después como asesor. Y cuando llegué al mundo del multinivel, yo decía, ¿por qué aquí no se avanza tan rápido? ¿Por qué cuesta tanto que la gente haga lo que tiene que hacer si le conviene? Y ahí me di cuenta, no es como cuando tienes a alguien que lo puedes mandar entre comillas, si no te sirve lo despido, lo reemplazas o buscas a otro. Y ahí empezó otro desafío. El liderazgo en el multinivel es más complejo que el liderazgo, como he visto, en jefatura, empresario y asesoría. Y aquí, por eso que lo que tú estás hoy día compartiendo, hay que seguir aprendiendo. Porque primero tenemos equipos pequeños. Como yo le digo acá al grupo, y le digo a Liu, le digo a todo el mundo, a Ide, tenemos que prepararnos cuando tengamos un equipo de 5.000 personas. ¿Y cómo vamos a trabajar para trabajar en conjunto con equipos de 50.000 personas? Hay que formar líderes. ¿Qué va a hacer cuando tengamos un equipo de 50.000 personas? Bueno, ahí es donde hay que hacer el autoanálisis permanente, cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo. Y esta ley, que es la número 2, sobre todo, autoevaluarse, no autoengañarse, eh, me- eh, llevar el control, rendir cuenta, ya ahí viene, po, rendir cuenta, a nadie le gusta rendir cuenta. Así que lo encuentro espectacular y quería compartir según mi experiencia cómo es importante esto que hoy día nos está enseñando. Gracias, gracias Pedrito. Adelante, Miguel. Miguel León. Hola, hola, ¿cómo está Hugo? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, gracias. Ya, bueno, en homenaje al tiempo, en realidad es importante siempre el tiempo para todos. Yo voy a resumir en unas 4 puntos, como decir, cardinales, que son norte, sur, este, oeste.